La religión católica es una de las tradiciones espirituales más antiguas y extendidas en el mundo, con un vasto legado de creencias, tradiciones y misterios que han influido profundamente en la cultura, la ética y la sociedad a nivel global. A lo largo de los siglos, la fe católica ha modelado la historia y sigue siendo un pilar importante en la vida de millones de personas en la actualidad. Creencias fundamentales de la fe católica. El catolicismo se basa en un conjunto de creencias centrales, muchas de las cuales tienen sus raíces en las enseñanzas de Jesucristo y la tradición apostólica. Los dogmas de la Iglesia Católica incluyen creencias en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la encarnación de Jesucristo, Dios hecho hombre, la redención, la salvación de la humanidad mediante la crucifixión y resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Estos dogmas son esenciales para entender la identidad católica y son la base de la mayoría de los sacramentos y celebraciones de la Iglesia. Uno de los elementos más característicos de la fe católica es el énfasis en la Eucaristía, también conocida como la comunión. En la misa, los católicos creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante el proceso conocido como transubstanciación. La Eucaristía simboliza la unión entre los creyentes y Jesucristo, siendo un acto central en la liturgia y en la vida espiritual católica. Además, los católicos creen en la intercesión de los santos y en la importancia de la Virgen María como Madre de Jesús y como figura de piedad y devoción. Los santos son vistos como ejemplos de vida cristiana, y a menudo se les pide interceder ante Dios por diversas necesidades. La devoción a la Virgen María y su papel en el plan divino de salvación ha sido fuente de inspiración, arte y profunda espiritualidad a lo largo de los siglos. Tradiciones y prácticas católicas. La tradición es otro aspecto fundamental en la Iglesia Católica. Más allá de la Biblia, que es considerada la palabra de Dios, el catolicismo se enriquece con la sagrada tradición. Esto incluye enseñanzas y prácticas que han sido transmitidas a través de generaciones y que los católicos consideran esenciales para interpretar y vivir la fe. Las festividades litúrgicas, como la Semana Santa, la Navidad, el Adviento y la Cuaresma, son momentos importantes en la vida católica. Estas fechas se celebran de diversas maneras en distintas culturas, lo que demuestra la adaptabilidad del catolicismo y su capacidad para integrarse en diferentes contextos culturales. Las procesiones, los rezos y los actos de caridad son ejemplos de cómo los católicos expresan y viven su fe de forma tangible y comunitaria. Los sacramentos también desempeñan un papel importante en la tradición católica, desde el bautismo hasta el matrimonio y la unción de los enfermos. Cada sacramento se considera un medio de gracia, un momento especial en el que los católicos experimentan la cercanía de Dios. Para los creyentes, los sacramentos no solo representan una formalidad, sino que son eventos transformadores que ayudan a fortalecer la fe y a buscar la virtud. Misterios de la fe católica. Los llamados misterios en el catolicismo se refieren a verdades profundas de la fe que, aunque no se comprenden completamente, son aceptadas por los fieles. Entre ellos se encuentran la Trinidad, la Encarnación y la Redención. Estos misterios son considerados divinos y están más allá de la lógica humana, lo cual es un aspecto distintivo de la teología católica. El misterio, por lo tanto, no es visto como algo oculto, sino como algo tan profundo que solo puede ser aceptado en la fe. Uno de los misterios más fascinantes y debatidos es el de la Inmaculada Concepción de María, un dogma que sostiene que la Madre de Jesús fue concebida sin pecado original. Este dogma subraya la pureza y la especial elección de María en el plan divino, convirtiéndola en un modelo de fe y devoción para millones de personas. Otro misterio es el de la transubstanciación, ya mencionado anteriormente, que para los católicos es la transformación literal del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este concepto sigue siendo un tema profundo de reflexión y, para muchos, un símbolo de la conexión directa entre Dios y el creyente. Relevancia de la fe católica en la actualidad. En el mundo moderno, la Iglesia Católica enfrenta muchos desafíos, como la secularización de la sociedad y la competencia con otras ideologías y sistemas de creencias. Sin embargo, su influencia sigue siendo significativa. La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas y caritativas más grandes del mundo, promoviendo la educación, la salud y el cuidado de los más necesitados.
Los valores éticos y morales que propone siguen siendo relevantes en debates sobre temas contemporáneos, como la dignidad de la vida humana, la justicia social y la paz mundial. Además, el Papa Francisco ha trabajado para acercar la Iglesia a las preocupaciones del siglo XXI, promoviendo el diálogo interreligioso, el respeto por el medio ambiente y la solidaridad con los pobres. Su liderazgo ha revitalizado el interés por la Iglesia, especialmente entre los jóvenes y aquellos que buscan una voz moral en temas de actualidad. El papel de los valores católicos en áreas como la educación, la salud y la defensa de los derechos humanos sigue siendo de vital importancia, especialmente en regiones donde las estructuras sociales y de gobierno dependen en gran medida de las instituciones católicas. La Iglesia Católica promueve el respeto por la vida humana en todas sus etapas y trabaja activamente en la defensa de los derechos de las minorías, la protección de los vulnerables y la promoción de la paz. La religión católica es una tradición viva y compleja, que combina creencias profundas, prácticas comunitarias y una rica herencia espiritual. Sus enseñanzas sobre la fe, el perdón y la esperanza han brindado consuelo y guía a millones de personas a lo largo de los siglos. A través de la reflexión en los misterios de la vida, la devoción a Dios y la práctica de los sacramentos, el catolicismo continúa proporcionando un camino hacia la trascendencia y la comunión con lo divino. En un mundo que a menudo parece estar en constante cambio, la fe católica sigue siendo un ancla para aquellos que buscan un sentido de propósito y paz. Su mensaje de amor, compasión y redención, junto con su compromiso de mejorar el mundo a través de la caridad y la justicia social, hace que la Iglesia Católica sea una de las fuerzas más significativas de la actualidad. Con su vasto legado de pensamiento filosófico y espiritual, el catolicismo sigue siendo un faro para quienes buscan una vida guiada por valores profundos, inspirada en la enseñanza y el amor de Cristo. La religión católica es una de las tradiciones espirituales más antiguas y extendidas en el mundo, con una historia que se remonta a más de 2000 años. Desde sus inicios en el contexto judeocristiano del siglo I, el catolicismo ha influido profundamente en la cultura, el arte, la política y el desarrollo de la sociedad. Los pilares de la fe católica abarcan tanto sus creencias y doctrinas fundamentales como sus tradiciones, prácticas y rituales que siguen vivos hasta la actualidad. El catolicismo se centra en la creencia en un Dios trinitario, es decir, en la Santísima Trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo es la figura central de la fe católica y es considerado el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad del pecado a través de su muerte y resurrección. Este acto redentor es el núcleo de la creencia católica y establece un modelo de amor y sacrificio. La doctrina católica también se basa en los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Estos sacramentos son considerados medios de gracia, es decir, actos mediante los cuales Dios imparte su favor y su amor a la humanidad. A través de los sacramentos, los católicos experimentan momentos clave en su vida espiritual y física, desde el nacimiento hasta la muerte. Los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, recogidas en el Nuevo Testamento, son los principios éticos que guían el comportamiento de los católicos. Además, la Biblia, considerada como la palabra de Dios, y la tradición, la enseñanza viva de la Iglesia, constituyen las fuentes principales de la enseñanza católica, interpretadas y guiadas por el magisterio o autoridad eclesiástica. Las prácticas católicas son ricas y variadas, abarcando desde celebraciones anuales hasta rituales diarios. La misa dominical es la celebración más importante, en la que los fieles participan en la Eucaristía, recordando la última cena de Jesucristo y su sacrificio por la humanidad. A través de este rito, los católicos reafirman su fe y comunión con Dios y entre sí. Las fiestas litúrgicas, como la Navidad, nacimiento de Jesús, la Semana Santa, Pasión, muerte y resurrección de Jesús, y el Día de Todos los Santos, en honor a los santos conocidos y desconocidos. Son celebraciones significativas en el calendario católico y reflejan momentos de profunda devoción y reflexión. Estas festividades no solo marcan eventos históricos, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y tradición entre los creyentes.
El rezo del rosario y la adoración de la Virgen María son otros aspectos esenciales de la espiritualidad católica. La Virgen María es una figura central en el catolicismo, y su devoción representa el amor maternal y la intercesión en favor de la humanidad. Los santos, personas consideradas ejemplares en su vida de fe y virtudes, también juegan un rol significativo, se les venera y se les pide su intercesión para obtener la ayuda de Dios en momentos difíciles. La religión católica está llena de misterios y simbolismos. Los misterios de la fe, como la Trinidad, la encarnación de Dios en Jesucristo y la resurrección, no pueden ser comprendidos completamente por la razón humana y, sin embargo, son aceptados por la fe. Estos misterios ofrecen un aspecto trascendental y espiritual, invitando a los fieles a meditar en el misterio de la existencia y la divinidad. Uno de los misterios que más fascina es el de la Eucaristía, donde se cree que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, un concepto conocido como transubstanciación. Este acto es considerado por los católicos como la presencia real de Cristo en la misa y es un aspecto de la fe que muestra la conexión directa de los fieles con lo divino. La relevancia de la religión católica en la actualidad. A lo largo de los siglos, el catolicismo ha influido en el arte, la filosofía y la política. Grandes obras de la humanidad, desde la pintura y la música hasta la literatura, se han inspirado en temas religiosos católicos. Por ejemplo, figuras como Miguel Ángel, Da Vinci y muchos otros artistas de renombre dedicaron sus talentos a plasmar la fe católica en obras de arte atemporales que aún inspiran a millones de personas. En el contexto actual, la Iglesia Católica sigue siendo una voz influyente en temas de ética, justicia social y dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia aboga por el respeto a la vida, la dignidad del trabajo, la solidaridad y el cuidado de los pobres y los marginados. En un mundo que enfrenta problemas de desigualdad, conflictos y crisis medioambientales, el catolicismo aporta un enfoque ético y humanitario que promueve la paz y la justicia. Además, el catolicismo tiene un rol significativo en la vida cotidiana de millones de personas. A través de sus misiones y organizaciones benéficas, la Iglesia Católica trabaja para ayudar a los necesitados, defender los derechos humanos y promover la educación y la salud en comunidades vulnerables. La religión católica es mucho más que una serie de creencias, es una rica tradición espiritual y cultural que ha moldeado y sigue moldeando la historia de la humanidad. Desde sus enseñanzas fundamentales hasta sus rituales y misterios, el catolicismo ofrece un camino de fe que busca conectar al ser humano con lo trascendental. La misa, los sacramentos, el rezo y las festividades litúrgicas brindan un sentido de pertenencia y fortalecen la espiritualidad en la vida de los creyentes. Hoy en día, el catolicismo no solo es una guía espiritual para quienes lo practican, sino también una voz en temas sociales y éticos. Su influencia sigue siendo fuerte en asuntos de justicia y dignidad, y sus enseñanzas ofrecen principios éticos universales que invitan a la reflexión. A pesar de los desafíos, la Iglesia Católica se mantiene relevante y continúa atrayendo a millones de personas hacia una vida centrada en la fe, la caridad y la esperanza, proponiendo una visión de la vida que busca la paz, la armonía y el amor al prójimo.